¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de trabajar duro, el dinero parece esfumarse de tus manos como agua entre los dedos? Muchos piensan que la pobreza es solo cuestión de falta de recursos, pero la Biblia revela que en realidad es el resultado de hábitos y decisiones que nos alejan de la bendición que Dios ya preparó para nosotros. Y si te dijera que hay 7 hábitos profundamente enraizados en la vida de millones que están robando la prosperidad que el Señor quiere darte y que su palabra nos da la llave exacta para romperlos y vivir en la abundancia que Él promete, ¿te atreverías a descubrirlos hoy? Estos hábitos no solo afectan tu bolsillo, sino tu fe, tu paz y tu propósito eterno. Son cadenas invisibles que muchos arrastran durante toda su vida, creyendo que así es como tiene que ser. Pero Dios dice lo contrario. Hoy vamos a iniciar un viaje profundo por las Escrituras, donde el Espíritu Santo te mostrará que no naciste para vivir atado a la escasez, sino para caminar bajo principios divinos que liberan, multiplican y transforman. No es una promesa vacía ni un mensaje motivacional pasajero, es la verdad eterna de Dios aplicada a tu vida diaria. Quiero que sepas algo desde el principio. La penúltima enseñanza que escucharás hoy podría ser la clave para desbloquear una bendición que llevas años esperando. Por eso, no te muevas, no te distraigas y quédate hasta el final, porque este mensaje puede marcar el antes y el después de tu historia. Antes de comenzar, quiero que escribas en los comentarios esta frase como declaración de fe: Señor, rompe mis cadenas. Esa simple acción no es solo un gesto en YouTube, es un acto de compromiso público con lo que Dios hará en ti hoy. Y mientras lo escribes, dale me gusta a este video, porque así ayudas a que este mensaje llegue a más personas que, como tú, necesitan escuchar que la palabra de Dios tiene poder para cambiarlo todo. Quiero felicitarte por estar aquí. Muchos usan este canal como su iglesia virtual, como un refugio espiritual donde encuentran dirección, consuelo y palabra fresca del Señor. Tu participación no solo te bendice a ti, sino que extiende el reino. Así que prepárate, porque en los próximos minutos descubrirás no solo cuáles son los hábitos que te han mantenido atado a la escasez, sino también las armas espirituales que la Biblia te entrega para destruirlos y vivir bajo la provisión, la paz y la abundancia que el Padre diseñó para ti. Primer hábito: gastar más de lo que ganas. Vivir gastando más de lo que se gana es una trampa silenciosa que al principio parece inofensiva, pero que con el tiempo se convierte en una cadena difícil de romper. Este hábito crea una ilusión de bienestar, porque mientras el dinero fluye hacia compras, caprichos o compromisos adquiridos impulsivamente, se siente una satisfacción momentánea que pronto se transforma en ansiedad, deuda y falta de paz. La palabra de Dios no guarda silencio sobre este asunto, y en Proverbios 21:20 encontramos un principio eterno. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. Este versículo nos muestra que la sabiduría se refleja en la administración prudente, en guardar y en planificar, mientras que la insensatez se evidencia en consumirlo todo sin pensar en el mañana. En la vida cotidiana, este hábito puede manifestarse de muchas formas: suscripciones a servicios que apenas se usan, compras por impulso motivadas por ofertas que parecen irresistibles, comidas fuera de casa que se repiten más por costumbre que por necesidad, o el uso de tarjetas de crédito como si fueran una extensión del salario. La realidad es que estas decisiones, aunque pequeñas y aisladas, se suman y crean un patrón de consumo que no deja margen para imprevistos, inversión o generosidad. La Biblia enseña que no es solo una cuestión de números, sino de corazón, porque lo que hacemos con nuestros recursos revela lo que valoramos y en qué confiamos. Dios nos llama a vivir con dominio propio, un fruto del Espíritu que no se limita a controlar las emociones, sino que se extiende a la forma en que administramos lo que Él pone en nuestras manos. Ahorrar, lejos de ser un acto egoísta o una señal de desconfianza en la provisión divina, es un acto de fe y obediencia.
Significa reconocer que la abundancia y la escasez pueden llegar en diferentes momentos de la vida y que debemos prepararnos para ambos escenarios, tal como José lo hizo en Egipto, almacenando durante los años de abundancia para resistir en los años de hambre. Superar este hábito destructivo requiere más que un simple deseo de cambiar. Es necesario dar pasos concretos y conscientes. El primero es obtener claridad sobre la situación actual, anotar cada gasto, por pequeño que parezca, durante un periodo determinado. Esto no se hace para caer en condenación, sino para abrir los ojos y ver con honestidad hacia dónde se están dirigiendo los recursos. Este ejercicio revela patrones, gastos innecesarios y áreas donde se puede recortar sin afectar la calidad de vida. El segundo paso es establecer un presupuesto que honre a Dios y que sea realista. Un presupuesto no es una cárcel, sino una herramienta que nos ayuda a alinear nuestras finanzas con nuestros valores y prioridades espirituales. Dentro de este plan, el ahorro debe ocupar un lugar fijo, aunque sea con montos pequeños al inicio. La disciplina de apartar algo, incluso simbólico, fortalece el carácter y envía un mensaje claro al corazón: mi futuro importa y confío en que Dios bendecirá mi obediencia. El tercer paso es llevar este proceso a la oración. No se trata solo de pedir más dinero, sino de pedir sabiduría para administrar lo que ya tenemos. La oración de entrega en este contexto es reconocer que todo proviene de Dios y que somos mayordomos responsables. Al orar de esta forma, el creyente abre la puerta para que el Espíritu Santo le muestre áreas de desperdicio, hábitos que deben ser transformados y oportunidades para sembrar en el reino. Romper con el hábito de gastar más de lo que se gana no solo trae estabilidad económica, sino también paz interior. Cuando se vive con un margen, sin la presión constante de las deudas y los pagos atrasados, se tiene libertad para escuchar la voz de Dios y actuar en obediencia sin la barrera del miedo financiero. Es un cambio que no ocurre de la noche a la mañana, pero que cada día de disciplina y dominio propio nos acerca más al diseño divino de provisión, abundancia y contentamiento. Así, el creyente no solo sale de la trampa del consumo descontrolado, sino que se convierte en un testimonio vivo de que la sabiduría bíblica aplicada a las finanzas es capaz de transformar no solo las cuentas, sino toda la vida. Segundo hábito: postergar las decisiones importantes. La postergación es una de las trampas más sutiles y peligrosas que pueden afectar la vida de una persona, tanto en lo espiritual como en lo material. A simple vista, puede parecer prudencia, una búsqueda del momento ideal, una espera hasta estar listo. Sin embargo, detrás de esa aparente cautela, muchas veces se esconde el miedo. Miedo a fallar, miedo al rechazo, miedo a enfrentar las consecuencias de un cambio. La Biblia nos advierte sobre este peligro en Eclesiastés 11. El que al viento observa, no sembrará, y el que mira a las nubes, no segará. Este pasaje nos recuerda que quien espera condiciones perfectas nunca actuará, y que en la vida como en la siembra, siempre habrá factores inciertos que no podemos controlar. Cuando la postergación se convierte en un hábito, el tiempo se transforma en un enemigo silencioso. Proyectos, sueños y ministerios que Dios puso en el corazón quedan detenidos indefinidamente. Se acumulan ideas que nunca se ejecutan, oportunidades que pasan y no regresan, relaciones que no se restauran, metas que no se alcanzan. En lo profundo, el corazón sabe que la obediencia tardía es, en realidad, desobediencia, porque cuando Dios habla, su tiempo es perfecto. La historia de Israel en el desierto es un ejemplo claro. Por no obedecer en el momento indicado, una generación entera perdió la oportunidad de entrar en la tierra prometida, y su viaje de 11 días se prolongó por 40 años. En la vida personal, la postergación puede adoptar formas muy diversas. Puede ser ese proyecto profesional que lleva meses o años esperando la señal perfecta, la reconciliación con un familiar que se pospone con la excusa de cuando las cosas se calmen, o el ministerio que Dios puso en el corazón, pero que nunca se inicia por pensar que aún no es el tiempo.
Sin darse cuenta, la persona se acostumbra a vivir en una constante planificación sin acción, en una fe teórica que nunca se traduce en pasos concretos. El contraataque espiritual a este hábito es la obediencia inmediata. En la Escritura, hombres y mujeres que respondieron sin demora vieron milagros y puertas abiertas. Abraham salió de su tierra sin saber a dónde iba. Pedro dejó sus redes al instante para seguir a Jesús, y la mujer con flujo de sangre se abrió paso entre la multitud sin esperar una invitación formal. Obedecer en el momento en que Dios habla es una declaración de confianza absoluta. Significa que creemos más en su voz que en nuestras circunstancias. Para vencer la postergación, es necesario adoptar una mentalidad de decisiones de fe diarias. Esto no implica actuar sin pensar, sino reconocer cuándo la espera se ha convertido en una excusa para no salir de la zona de confort. Las decisiones de fe son aquellas que, aunque generan incomodidad, se alinean con la voluntad revelada de Dios y nos empujan hacia adelante. Pueden ser tan simples como iniciar un hábito de oración más profundo, comprometerse con un plan de estudio bíblico o dar un paso en un proyecto que lleva tiempo en pausa. La estrategia bíblica comienza con un corazón sensible a la voz del Señor, cultivado a través de la oración y la meditación constante en su palabra. Luego, requiere un compromiso personal, no dejar para mañana lo que Dios está pidiendo hoy. Esto puede traducirse en un ejercicio práctico. Cada mañana, preguntar al Señor cuál es la decisión clave que debemos tomar ese día y, al recibir dirección, actuar sin demora. Con el tiempo, este entrenamiento fortalece el carácter y rompe el ciclo de la indecisión crónica. Postergar las decisiones importantes no solo limita el progreso, sino que también erosiona la fe. La obediencia tardía roba la oportunidad de ver a Dios moverse en el tiempo que Él ha preparado. Al romper este hábito, la vida se llena de movimiento, propósito y frutos visibles. Cada paso dado en fe abre la puerta a nuevos niveles de bendición y nos entrena para caminar en el ritmo de Dios, ese ritmo que no espera a que el cielo esté completamente despejado para sembrar, sino que confía en que aquel que envía la lluvia también dará el crecimiento. Así, la persona deja de vivir en un estado de pausa constante y comienza a experimentar la plenitud de una vida guiada por el Espíritu, donde cada decisión, tomada en el momento correcto, se convierte en un ladrillo más en la construcción de la visión que el Padre ha depositado en su corazón. Tercer hábito, pensar en pequeño. Pensar en pequeño es vivir encerrado en una cárcel invisible construida con los barrotes de nuestras propias creencias limitantes. Es aceptar como verdad que la vida que tenemos es lo máximo a lo que podemos aspirar, que nuestros recursos, talentos o circunstancias definen nuestro destino final. La visión limitada no surge de la nada. Muchas veces se forma a partir de experiencias dolorosas, fracasos pasados o incluso de palabras que otros sembraron en nuestro corazón y que sin darnos cuenta aceptamos como definitivas. Sin embargo, la Biblia rompe este molde con una declaración poderosa en Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 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 Este versículo no es un eslogan motivacional, es una verdad espiritual que redefine el alcance de nuestras posibilidades cuando estamos en Cristo. El pensamiento pequeño se refleja en la vida diaria de formas tan sutiles que a menudo pasa inadvertido. Se manifiesta cuando rechazamos oportunidades por creer que no estamos listos, cuando evitamos pedir algo a Dios porque nos parece demasiado grande, o cuando nos conformamos con lo conocido para no arriesgarnos a perder. También aparece en la comparación constante con otros, en la excusa de al menos estoy mejor que antes o no necesito más.
Este conformismo y resignación espiritual no son humildad, sino una forma de incredulidad que limita la obra de Dios en nosotros. El Señor no nos llamó a sobrevivir, sino a fructificar y multiplicarnos en todas las áreas de nuestra vida conforme a su propósito eterno. Renovar la mente es el primer paso para romper con esta mentalidad. Romanos 12:2 nos recuerda que la transformación verdadera comienza en los pensamientos. Soñar con la promesa de Dios no es imaginar fantasías egoístas, sino ver nuestra vida alineada con su voluntad y sus planes. Abraham es un ejemplo perfecto. A pesar de su edad avanzada y las condiciones imposibles, creyó en la promesa de que sería padre de multitudes. Su fe no se apoyó en lo que veía, sino en lo que Dios había dicho. Esa misma fe está disponible para nosotros hoy, para que aprendamos a pensar y esperar en grande, porque servimos a un Dios que hace mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Efesios 3:20. Una de las prácticas más efectivas para romper el hábito de pensar en pequeño es escribir metas que a nuestros ojos parezcan imposibles y luego declararlas en oración. Este ejercicio no es para manipular a Dios, sino para ampliar nuestra visión y entrenar nuestra fe. Al escribir estas metas, estamos reconociendo que nuestras fuerzas son limitadas, pero que con Cristo no hay techo para lo que Él puede lograr a través de nosotros. Declararlas en oración, con gratitud y convicción, fortalece la conexión entre nuestra fe y nuestras acciones, y nos ayuda a mantenernos enfocados incluso cuando las circunstancias parecen contradecir la promesa. Pensar en grande desde la perspectiva bíblica no es caer en orgullo o avaricia, sino honrar el potencial que Dios puso en nosotros. Significa creer que podemos ser canales de bendición en mayor medida, que podemos impactar más vidas, servir con más excelencia, sembrar más generosamente y llevar fruto abundante para la gloria de Dios. Cuando nuestra visión crece, también lo hacen nuestras decisiones, nuestras prioridades y nuestro compromiso con la misión que el Señor nos ha dado. Romper con la mentalidad de limitación abre espacio para que Dios nos sorprenda. Nos saca del terreno seguro y nos lleva a caminar sobre las aguas, como Pedro, confiando en que Él sostendrá cada paso. Y aunque el camino pueda incluir momentos de incertidumbre, la certeza de que Cristo nos fortalece en todo nos permite avanzar con valentía. La vida que piensa en grande desde la fe es una vida que inspira, que contagia esperanza y que demuestra que el Dios que servimos no se queda corto en sus promesas. Cuando dejamos de pensar en pequeño, dejamos de vivir para nosotros mismos y empezamos a vivir para el propósito eterno que nos trasciende, llevando la luz y la abundancia de su reino a todo lugar donde Él nos envíe. Cuarto hábito, confiar solo en tu fuerza de voluntad. La idea de que podemos cambiar nuestra vida únicamente con determinación y esfuerzo personal es una de las creencias más comunes, pero también una de las más engañosas. La autosuficiencia humana promete resultados rápidos, pero en realidad termina agotando las fuerzas, porque se basa en la capacidad limitada del hombre. La Biblia nos confronta directamente con esta verdad en Juan 15:5, donde Jesús declara: «Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer». Este versículo destruye la ilusión de que la fuerza de voluntad es suficiente, revelando que la verdadera transformación solo es posible cuando estamos unidos a Cristo. La experiencia personal lo confirma. Tal vez has intentado dejar un mal hábito, iniciar una nueva disciplina o mantener una meta a largo plazo usando únicamente tu determinación. Al principio, el entusiasmo parece suficiente para sostenerte, pero con el tiempo, las distracciones, el cansancio y las emociones inestables empiezan a desgastar tu compromiso. Lo que parecía un cambio seguro se convierte en una carga y la frustración por no lograrlo aumenta. Esto sucede porque la fuerza de voluntad puede modificar conductas por un tiempo, pero no tiene el poder de cambiar el corazón. El corazón solo se transforma cuando el Espíritu Santo interviene. La dependencia genuina de Dios no es pasividad ni excusa para la inacción, sino una conexión constante que alimenta nuestra capacidad de actuar correctamente.
Orar pidiendo el poder del Espíritu Santo es reconocer que sin Él no tenemos la fuerza, la claridad ni la perseverancia necesarias para sostener un cambio duradero. David, por ejemplo, no pidió a Dios solo que lo perdonara, sino que le creara un corazón limpio y renovara un espíritu recto dentro de él. Salmo 5. Esa petición muestra la conciencia de que la obra de transformación es sobrenatural y no puede ser producida por el simple esfuerzo humano. Establecer una rutina espiritual sólida es clave para permanecer en esa dependencia. El ayuno nos enseña a negar los deseos inmediatos y a fortalecer el espíritu sobre la carne. La lectura diaria de la Biblia renueva nuestra mente y nos recuerda quién es nuestra fuente y cuál es nuestro propósito. La rendición diaria en oración, entregando cada área de nuestra vida a Dios, nos protege de la autosuficiencia y nos mantiene humildes. Esta rendición no es un evento único, sino un hábito constante que reconoce la necesidad diaria de su gracia. Cuando vivimos en dependencia del Señor, nuestras acciones no dependen de nuestro estado de ánimo ni de nuestra energía física, sino del flujo constante de vida que viene de permanecer en Él. Esta conexión nos da la fortaleza para resistir la tentación, la sabiduría para tomar decisiones correctas y la paciencia para esperar el tiempo perfecto de Dios. Además, nos libera del peso de creer que todo depende de nosotros, lo que trae una paz profunda y duradera. Romper el hábito de confiar solo en la fuerza de voluntad es abrir la puerta a un estilo de vida en el que cada paso se da bajo la guía y el poder del Espíritu Santo. Es entender que no fuimos creados para vivir desconectados de nuestra fuente, sino para dar fruto abundante a través de la unión constante con Cristo. De esta manera, el cambio deja de ser una batalla solitaria y se convierte en una obra conjunta entre nuestra obediencia y el poder de Dios, asegurando resultados que no solo transforman nuestra conducta, sino que moldean nuestro carácter a la imagen de Cristo. Quinto hábito: rodearte de influencias negativas. Las personas con las que más tiempo compartimos influyen profundamente en nuestra forma de pensar, en nuestras decisiones y en la dirección de nuestra vida. La Biblia es clara al respecto en 1 Corintios 15:33. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Este versículo no se refiere únicamente a conversaciones con palabras obscenas o groseras, sino a cualquier interacción que contamine nuestra fe, debilite nuestra convicción o apague el fuego de nuestra ambición santa. Así como el hierro se afila con hierro, nuestra mente y corazón son moldeados por el ambiente que permitimos a nuestro alrededor. Las influencias negativas pueden ser personas que constantemente se quejan, que justifican su falta de esfuerzo, que ridiculizan tus sueños o minimizan tu fe. Son lo que podríamos llamar maestros de derrota, aquellos que, consciente o inconscientemente, te enseñan a conformarte, a tener miedo al cambio o a desconfiar de la provisión y el poder de Dios. Pueden ser amigos cercanos, compañeros de trabajo, familiares o incluso líderes cuya visión es limitada y cuyo lenguaje está saturado de incredulidad. Pasar tiempo en ese tipo de entornos puede, sin darte cuenta, moldear tu manera de pensar hasta alinearla con la suya. Identificar estas influencias es un paso esencial para romper el ciclo. Pregúntate, ¿esta persona me impulsa hacia mi propósito o me hace dudar de él? ¿Sus palabras me acercan a Dios o me alejan? ¿Me inspiran a crecer o me invitan a quedarme donde estoy? Ser honesto en estas respuestas requiere humildad y valentía, porque muchas veces esas voces negativas vienen de personas que amamos o respetamos, pero cuyo impacto espiritual y emocional no es saludable para nosotros. El llamado bíblico es claro: rodearse de personas que edifiquen, que fortalezcan la fe y que inspiren a vivir conforme a la voluntad de Dios. Proverbios 13:20 dice: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Esto implica buscar mentores espirituales, congregaciones que alimenten la palabra de Dios con fidelidad y amistades que no solo nos animen en los momentos difíciles, sino que nos desafíen a avanzar y a crecer. Un buen mentor no te dejará quedarte cómodo en la mediocridad, sino que te recordará quién eres en Cristo y cuál es tu llamado.
Acciones concretas para romper este hábito incluyen filtrar de manera intencional los contenidos que consumes. Esto significa evaluar las series, libros, música, redes sociales y conversaciones a las que expones tu mente. La fe no crece en un terreno contaminado, necesita un ambiente limpio y fértil. Al mismo tiempo, es importante cultivar amistades piadosas, personas que oren contigo, que compartan su testimonio, que te animen a buscar a Dios y que vivan como ejemplo de integridad y perseverancia. Rodearte de influencias que reflejan el carácter de Cristo no solo fortalece tu fe, sino que también amplía tu visión. Te muestra que lo que parece imposible para algunos es la vida normal para quienes confían plenamente en el Señor. Estar en ese ambiente alimenta la esperanza, despierta la creatividad y fortalece la determinación para vivir conforme a los principios de la palabra. Al cambiar tu círculo de influencia, no solo proteges tu presente, sino que también siembras en tu futuro la posibilidad de un crecimiento sostenido y una vida de propósito eterno. Así, rompes la cadena de las influencias negativas y te alineas con el diseño de Dios para tu vida, rodeado de voces que te acercan a la abundancia espiritual, emocional y, como consecuencia, también a la prosperidad en todas las áreas. Sexto hábito: vivir sin metas claras. Vivir sin metas claras es como subir a un barco sin un destino definido, dejándose llevar por el viento y las corrientes, esperando que por casualidad se llegue a un buen puerto. Esta forma de vida no solo es peligrosa en lo natural, sino que también lo es en lo espiritual, porque desperdicia el tiempo, la energía y los recursos que Dios ha puesto en nuestras manos. La Escritura nos enseña en Proverbios 16, encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. Este principio revela que la dirección correcta comienza cuando entregamos nuestros planes a Dios, y que es esa entrega la que le da firmeza y estabilidad a nuestras decisiones. El peligro de navegar sin rumbo espiritual radica en que se vive reaccionando a las circunstancias en lugar de dirigirlas. La persona sin metas pasa el día apagando incendios, resolviendo lo urgente, pero ignorando lo importante. Siente que trabaja mucho, que se esfuerza, pero al final de cada semana o cada año, la sensación es de estar en el mismo lugar. Este estilo de vida provoca cansancio, frustración y la falsa impresión de que las cosas nunca cambian. Sin metas claras, no hay filtro para las decisiones. Todo parece importante, pero nada se prioriza, y así se diluye el enfoque en mil direcciones que no conducen a ningún lado. Los síntomas de esta condición son evidentes: urgencia sin propósito duradero, cambios constantes de dirección sin finalizar lo empezado, distracción fácil ante lo nuevo y una profunda insatisfacción que no se puede explicar. Esto no significa que una persona sin metas no tenga sueños, sino que esos sueños permanecen vagos, indefinidos y sin un plan concreto para materializarlos. Es la diferencia entre decir quiero mejorar mi vida y decir quiero aprender una nueva habilidad en 6 meses para aumentar mis ingresos y servir mejor a mi comunidad. La primera es un deseo, la segunda una meta clara. La disciplina de la planificación es el antídoto bíblico contra este hábito. Y aquí es donde la fe y la estrategia se encuentran. No se trata de imponerle a Dios nuestros planes, sino de buscar su dirección y luego organizarse para caminar hacia ella. El modelo de metas SMART específicas, medibles, alcanzables, relevantes y con un tiempo definido puede ser una herramienta poderosa cuando se somete primero a la oración. La claridad de una meta bien formulada filtra lo que merece tu atención y lo que debe ser descartado, evitando el desgaste innecesario. Un ejercicio práctico para romper este hábito es comenzar con una oración de entrega. Dedica un tiempo a estar en silencio ante Dios, pidiéndole que te muestre las áreas de tu vida que necesitan dirección. Escríbelas y bajo esa guía, fija objetivos claros y alcanzables, alineados con principios bíblicos. Luego, divide esos objetivos en pasos pequeños y medibles que puedas evaluar periódicamente. No se trata de llenar la agenda con tareas, sino de alinear cada acción con un propósito mayor que honre a Dios y sirva a los demás.
Cuando encomiendas al Señor tus obras y trabajas con metas claras, tu vida deja de ser una reacción constante y se convierte en una misión constante. Cada día tiene un sentido, cada decisión se toma con intención y cada esfuerzo se invierte en la construcción de algo que permanece. Así, se rompe el ciclo de la dispersión y se abre el camino para una vida ordenada, productiva y bendecida, donde cada paso no es fruto del azar, sino de la obediencia a la dirección que Dios ya trazó para ti. Séptimo hábito: creer que el aprendizaje terminó. Creer que ya no hay nada más que aprender es aceptar una condena silenciosa a la mediocridad. Esta mentalidad fija es enemiga del crecimiento porque nos encierra en lo que ya sabemos y nos impide descubrir lo que aún podemos llegar a ser en Cristo. La Biblia nos instruye en 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Este mandato no se limita a quienes predican o enseñan, es un llamado a todo creyente a permanecer en constante formación, a ser diligente en adquirir sabiduría y en perfeccionar su servicio al Señor. La realidad de quien cree que su etapa de aprendizaje ha terminado es que tarde o temprano entra en estancamiento. Los logros pasados se convierten en excusa para no avanzar. El conocimiento que antes fue suficiente deja de serlo cuando las circunstancias cambian, pero la persona no se adapta porque cree que su manera actual de pensar y actuar es la única correcta. En lo espiritual, esta actitud apaga la sensibilidad a la voz de Dios, porque el corazón deja de estar abierto a recibir corrección, revelación y nuevas instrucciones. En lo profesional y personal, significa quedarse atrás mientras otros avanzan, cerrando puertas que antes estaban abiertas. Dios nos llama a vivir con un espíritu de discípulo, un corazón siempre dispuesto a aprender. El discípulo verdadero no es el que sabe todo, sino el que siempre está dispuesto a recibir más de su maestro. La avidez por la palabra y la sabiduría divina implica acercarse a las Escrituras con humildad, reconociendo que siempre hay nuevas profundidades que explorar y verdades que aplicar. Incluso los hombres más usados por Dios en la Biblia mantuvieron esta actitud. Moisés, después de haber visto milagros y hablar cara a cara con Dios, seguía pidiendo conocer más de sus caminos. El rey Salomón, a pesar de su inmensa sabiduría, pidió a Dios discernimiento para gobernar mejor. Romper con la mentalidad fija exige un plan de acción concreto. Este plan comienza con la lectura diaria de la palabra, no como un ritual vacío, sino como una búsqueda genuina de dirección y renovación mental. A esto se suma la participación en seminarios, conferencias o estudios bíblicos que amplíen nuestra comprensión, no solo en temas espirituales, sino también en habilidades prácticas que Dios pueda usar para abrir nuevas oportunidades de servicio y provisión. La rendición de cuentas es otro componente clave. Compartir nuestro proceso de aprendizaje con alguien de confianza que nos anime, nos corrija y nos motive a no abandonar el camino del crecimiento. Aprender continuamente no es acumular información por orgullo, sino equiparse para servir mejor. Es estar dispuesto a que el Espíritu Santo renueve nuestra mente cada día, desafiando las creencias y actitudes que nos mantienen limitados. Cuando adoptamos esta postura, nuestra vida se mantiene dinámica, flexible y lista para responder a los nuevos retos que Dios pone delante de nosotros. Creer que ya se sabe todo es cerrar la puerta a lo nuevo que el Señor quiere hacer. Pero reconocer que siempre hay más por aprender es mantenerse en la posición perfecta para recibir, crecer y multiplicar lo que Dios nos ha confiado. Así, la vida se convierte en una escuela continua, donde cada experiencia, cada desafío y cada enseñanza nos prepara para niveles más altos de propósito y de impacto en el reino. Después de comprender que el aprendizaje constante mantiene nuestra vida en movimiento, es imposible ignorar el hecho de que todo verdadero cambio nace desde adentro. Antes de que un nuevo hábito se afiance o una meta se cumpla, existe una raíz más profunda que lo sostiene: la identidad.
La manera en que nos vemos a nosotros mismos, la imagen que creemos de nuestro propio valor y potencial, actúa como un filtro que condiciona nuestras decisiones, incluyendo las financieras. Si en tu interior te percibes como alguien limitado, sin opciones o indigno de prosperar, inevitablemente tomarás decisiones que confirmen esa creencia, incluso sin darte cuenta. La Biblia es clara al respecto en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este pasaje nos revela que la verdadera transformación no ocurre ajustando solo las conductas externas, sino renovando el pensamiento desde la raíz. La mente renovada por la palabra no se conforma con el molde de escasez, temor o resignación que el mundo ofrece, sino que adopta la visión de Dios, que nos llama a ser hijos y herederos de su reino. Verte como hijo o hija de un Dios proveedor cambia la perspectiva en todo aspecto de la vida. Ya no buscas sobrevivir, sino administrar con excelencia lo que tu Padre te confía. Ya no ves el ahorro como una lucha, sino como un acto de obediencia y previsión inspirada por Él. Ya no sientes culpa por prosperar, porque comprendes que la bendición en tus manos puede ser un canal para bendecir a otros. Cuando aceptas tu identidad en Cristo, dejas de medir tu valor por el tamaño de tus ingresos o tus posesiones y comienzas a verlo en la fidelidad y el amor que Dios te ha mostrado. Para dar este cambio, es útil seguir pasos concretos. El primero es identificar las mentiras que han moldeado tu identidad hasta ahora, frases que escuchaste en tu infancia, fracasos que marcaron tu autoestima o comparaciones que te hicieron sentir menos. El segundo es reemplazar cada mentira con la verdad bíblica. Si creíste que no puedes salir adelante, confronta esa idea con Filipenses 4:3. Si pensaste que nunca tendrás lo suficiente, declara Filipenses 4:19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Un ejercicio poderoso es crear una declaración personal de identidad en Cristo. Escribirla y repetirla diariamente fortalece tu mente y corazón. Puede incluir frases como, soy hijo amado de Dios, llamado a administrar con sabiduría y generosidad. No soy esclavo del temor financiero, confío en la provisión del Padre. O mi valor no depende de mis recursos, sino de aquel que me creó para vivir en propósito y abundancia. Esta repetición no es simple motivación, es una reprogramación espiritual basada en la verdad eterna. Cuando tu identidad cambia, tus hábitos cambian. Empiezas a tomar decisiones coherentes con tu nuevo yo, inviertes en formación, planificas tus finanzas, practicas la generosidad y evitas las trampas del consumo impulsivo. Ya no actúas como quien teme perderlo todo, sino como quien sabe que está respaldado por el dueño de todo. Así, la semilla de una identidad renovada se convierte en el punto de partida para una vida que honra a Dios en cada aspecto, incluyendo el manejo del dinero. Y como toda buena semilla, si la cuidas, crecerá y dará fruto abundante, no solo para ti, sino para todos los que alcancen a ver la obra de Dios manifestada en tu historia. Así como una identidad renovada en Cristo transforma la manera en que tomamos decisiones, también abre la puerta para entender que toda verdadera estabilidad se edifica sobre disciplina. La disciplina espiritual y la disciplina económica están más conectadas de lo que muchos creen. No se puede aspirar a un orden financiero sólido mientras se vive en desorden espiritual, porque la mayordomía comienza reconociendo que todo lo que tenemos, incluso el tiempo y los recursos, proviene de Dios. La forma en que cultivamos nuestros hábitos devocionales influye directamente en cómo administramos el dinero, las oportunidades y las relaciones que Él nos confía. En la Biblia encontramos ejemplos de hombres que entendieron esta conexión y vivieron bajo un alto estándar de fidelidad y constancia. Daniel, por ejemplo, mantenía su vida de oración incluso cuando eso ponía en riesgo su propia vida. Su disciplina espiritual lo fortalecía para tomar decisiones sabias y valientes en medio de un entorno hostil.
Nehemías, por su parte, combinó la oración constante con una planificación cuidadosa para reconstruir los muros de Jerusalén. No solo dependió de la intervención divina, sino que se organizó, delegó responsabilidades y supervisó el trabajo con precisión. Estos ejemplos nos muestran que la devoción y la gestión prudente no se excluyen, sino que se complementan para producir resultados que honran a Dios. La disciplina espiritual se convierte en el motor que impulsa la disciplina económica. Un corazón que comienza el día en gratitud y comunión con Dios es menos vulnerable a tomar decisiones impulsivas, ya sea en el gasto o en cualquier otra área. La oración, la lectura bíblica y la adoración diarias nos recuerdan que no somos dueños absolutos de nada, sino administradores responsables. Esa perspectiva cambia el enfoque. Ya no buscamos gastar para satisfacer un impulso, sino invertir para cumplir un propósito. Para desarrollar esta doble disciplina, es útil implementar rutinas simples pero constantes. Un ejemplo práctico es dedicar 5 minutos cada mañana exclusivamente a la gratitud, enumerando mentalmente o por escrito las bendiciones recibidas, grandes y pequeñas. Este ejercicio orienta el corazón hacia la provisión de Dios y nos aleja de la queja o el afán. Después, reservar 10 minutos para la planificación financiera diaria puede marcar la diferencia. Revisar los gastos previstos, evaluar si cada compra es coherente con nuestras metas y ajustar lo necesario antes de actuar. Estas rutinas no requieren grandes recursos, pero sí compromiso. Son como anclas que mantienen el rumbo en medio de las distracciones y presiones del día a día. Con el tiempo, esta constancia fortalece no solo la estabilidad económica, sino también la fe, porque vemos cómo la obediencia diaria produce resultados tangibles. Cuando disciplina espiritual y disciplina económica caminan juntas, la vida se vuelve un testimonio vivo de la mayordomía bíblica. Cada decisión, ya sea en la administración del tiempo, el dinero o los talentos, se convierte en un acto de adoración. Y esa forma de vivir no solo nos bendice a nosotros, sino que también inspira a otros a adoptar un estilo de vida en el que la fe y la organización se unen para glorificar al autor de toda provisión. Así como la disciplina espiritual y económica nos da estabilidad para avanzar con firmeza, necesitamos una dirección clara que guíe cada paso, una visión alineada con el corazón de Dios. No basta con tener metas humanas, es necesario que nuestros sueños se sincronicen con el llamado eterno que el Señor nos ha dado. Cuando caminamos bajo esta alineación, nuestras metas dejan de ser simples objetivos temporales y se convierten en herramientas para cumplir un propósito mayor. La Biblia nos da un principio poderoso en Habacuc 2:2. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Este mandato revela la importancia de definir con claridad lo que Dios nos ha mostrado, de plasmarlo por escrito y de mantenerlo siempre visible para no desviarnos. Una visión escrita es más que una lista de deseos, es un mapa espiritual que nos recuerda el destino que el Señor ha señalado y nos motiva a perseverar incluso en tiempos de prueba. La visión celestial sostiene nuestra perseverancia porque nos conecta con lo eterno. Cuando entendemos que nuestras metas forman parte de un plan divino, los obstáculos pierden fuerza para desanimarnos. José en Egipto pudo soportar años de injusticia y encarcelamiento porque sabía que el sueño que Dios le había dado iba más allá de sus circunstancias. Nehemías no se detuvo ante la oposición porque tenía claro que reconstruir los muros de Jerusalén era una misión encomendada por Dios. Esa certeza convierte la perseverancia en una respuesta natural, no en un esfuerzo forzado. Alinear nuestros sueños con el llamado de Dios requiere oración, reflexión y disposición para renunciar a lo que no encaje en su voluntad. No todo lo que deseamos está en el centro de su plan, y tener la humildad de soltar lo que no edifica es parte del proceso de purificación de nuestra visión.
Esta alineación también nos protege del desgaste de perseguir objetivos que no tienen un valor eterno, evitando que invirtamos tiempo y recursos en lo que no dará fruto duradero. Una dinámica práctica para afianzar esta visión es diseñar una tabla de visión espiritual. No se trata de un ejercicio meramente motivacional, sino de un recordatorio tangible del propósito que Dios ha puesto en nuestro corazón. En ella podemos incluir versículos que confirmen nuestro llamado, metas específicas que estén alineadas con esos principios y símbolos visuales que nos inspiren a mantenernos enfocados. Este recurso debe colocarse en un lugar visible para que, al verlo cada día, recordemos no solo a dónde queremos llegar, sino también por qué y para quién lo estamos haciendo. Cuando tu visión está alineada con la voluntad de Dios, tus pasos son firmes y tu corazón está en paz, incluso si el camino no es fácil. Cada avance, por pequeño que parezca, tiene sentido y contribuye a una historia más grande que la tuya. Vives no para acumular logros vacíos, sino para edificar algo que permanezca y glorifique a aquel que te llamó. Así, tu vida se convierte en una carrera con dirección, sostenida por la certeza de que estás corriendo hacia la meta correcta, el cumplimiento del propósito eterno que Dios diseñó para ti desde antes de la fundación del mundo. Tal como una visión divina nos da dirección y nos ayuda a perseverar, también necesitamos el apoyo de otros para mantenernos firmes en ese camino. Dios nunca diseñó la vida cristiana para ser vivida en aislamiento. Al contrario, su plan incluye que crezcamos, nos corrijamos y nos alentemos unos a otros dentro de una comunidad de fe. El libro de Proverbios nos recuerda esta verdad en 27:17. Hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Esta imagen poderosa nos enseña que, así como el metal se afila mediante el contacto con otro metal, nuestras vidas espirituales se fortalecen cuando compartimos tiempo, palabra y propósito con personas piadosas. La fuerza de la comunidad de fe radica en que crea un ambiente donde la verdad y el amor trabajan juntos. En un grupo sano, no solo se celebran los logros, sino que también se confrontan las áreas que necesitan cambio. Aquí, la corrección no es para humillar, sino para restaurar. La exhortación no es para desalentar, sino para animar a dar un paso más hacia el propósito de Dios. El apóstol Pablo modeló este principio en sus cartas, siempre rodeado de colaboradores, discípulos y amigos en la fe que fortalecían su ministerio. Diseñar tu propio círculo de edificación mutua requiere intencionalidad. No se trata de rodearte solo de personas que piensen igual que tú, sino de aquellas que te inspiren a crecer, que te reten a salir de tu zona de comodidad y que vivan con integridad delante de Dios. Esto implica evaluar quiénes tienen acceso cercano a tu vida y determinar si sus palabras, hábitos y valores te acercan o te alejan de tu llamado. Una comunidad de fe sólida está compuesta por personas que oran juntas, estudian la palabra, se apoyan en la necesidad y celebran las victorias con un mismo corazón. Una actividad práctica para fortalecer este tipo de relaciones es establecer un pacto de rendición y crecimiento con un compañero o un pequeño grupo. Este pacto puede incluir compromisos como orar regularmente el uno por el otro, compartir avances y luchas y rendir cuentas sobre metas espirituales y personales. Al hacerlo, se crea un vínculo de confianza y responsabilidad que actúa como un muro de protección contra el desánimo y la tentación. Participar activamente en una comunidad de fe no solo te ayuda a mantenerte enfocado en tu visión, sino que también multiplica tu impacto. Lo que aprendes y recibes se comparte, y tu crecimiento se convierte en una fuente de bendición para otros. En este intercambio constante, todos se fortalecen y la obra de Dios avanza con mayor alcance. Así la comunidad deja de ser solo un lugar al que asistes y se convierte en un campo de entrenamiento para tu carácter, tu fe y tu misión, recordándote que el camino hacia la abundancia y la plenitud en Cristo se recorre mejor cuando se camina acompañado. Así como la comunidad de fe nos sostiene y nos impulsa, también necesitamos una conexión directa, constante y estratégica con Dios para ver transformación en nuestras finanzas.
La oración no es un recurso de último momento cuando todo falla, es el fundamento sobre el que se construye una vida de provisión y mayordomía bíblica. En Filipenses 4, 6, 7 encontramos una instrucción y una promesa. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este pasaje nos recuerda que, cuando oramos, no solo buscamos respuestas materiales, sino también la paz y la dirección que nos sostendrán en cualquier circunstancia. La Biblia nos ofrece modelos claros de intercesión y provisión que podemos imitar. Ana, en Sur Samuel, presentó su petición por un hijo con lágrimas y compromiso, mostrando que la oración sincera y perseverante abre puertas que ningún recurso humano puede abrir. Eliseo, frente a la viuda endeudada 2 Reyes 4, buscó dirección en Dios y recibió una estrategia práctica para multiplicar lo poco que tenía. Jesús, en la alimentación de los 5,000, agradeció por lo que había antes de que el milagro sucediera, enseñándonos que la gratitud es parte esencial de una oración que mueve el cielo. Para orar de forma estratégica por nuestras finanzas, es importante ser específicos. La oración genérica produce paz, pero la oración específica, guiada por el Espíritu, también abre caminos concretos. Podemos orar por sabiduría, para discernir entre gasto e inversión, por provisión, para que se cubran nuestras necesidades de manera honrosa, y por gratitud, para mantener el corazón alineado con Dios en todo momento. Al incluir estos 3 elementos, la oración se convierte en un acto de dependencia activa y no en un simple deseo pasivo. Una guía práctica puede ayudarnos a mantener el enfoque. Una plantilla de 5 peticiones clave podría incluir: primero, Señor, dame sabiduría para administrar lo que ya me has dado. Segundo, abre puertas de provisión que estén alineadas con tu voluntad. Tercero, protégeme de decisiones financieras que traigan pérdida o esclavitud. Cuarto, enséñame a ser generoso, incluso en la escasez. Quinto, aumenta mi gratitud para que mi corazón nunca dependa del dinero más que de ti. Orar de esta manera no significa que ignoremos la planificación o la acción, sino que sometemos todo plan a la autoridad de Dios, reconociendo que Él es la fuente de todo. La oración estratégica nos recuerda que no dependemos solo de nuestras habilidades o del sistema económico, sino de un Padre Celestial que se deleita en proveer para sus hijos. Al hacer de esta práctica un hábito diario, no solo veremos cambios en nuestras finanzas, sino también en nuestro corazón, porque aprenderemos a confiar plenamente en la fidelidad de aquel que nunca falla. Así como la oración estratégica abre el cielo sobre nuestras finanzas, la generosidad es la llave que activa principios espirituales de multiplicación que Dios ha establecido desde el principio. La Biblia nos enseña que dar no es perder, sino sembrar, y que toda semilla plantada en el terreno correcto regresa multiplicada. En 2 Corintios 9, 6, 8, el apóstol Pablo nos recuerda: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Este pasaje no solo establece una promesa, sino también la actitud correcta al dar: alegría, propósito y confianza en la provisión divina. Dar es un acto de fe que rompe el poder del egoísmo y del temor a la escasez. Es reconocer que lo que tenemos no nos pertenece en última instancia, sino que nos ha sido confiado por Dios para administrarlo y compartirlo. El Señor observa el corazón más que la cantidad, como lo muestra la historia de la viuda pobre que dio todo lo que tenía, 2 pequeñas monedas, Marcos 12:41. Jesús exaltó su ofrenda por encima de las grandes cantidades de los ricos, porque su generosidad nació de la entrega total y la confianza absoluta en que Dios supliría sus necesidades.
En contraste, el joven rico Marcos 17:22 es un ejemplo de cómo el apego a las posesiones puede impedirnos recibir lo que Dios quiere darnos. Aunque cumplía los mandamientos, no pudo desprenderse de sus riquezas para seguir a Jesús. Esto demuestra que la generosidad no es solo cuestión de dar, sino de estar dispuesto a soltar cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios en nuestro corazón. Practicar la generosidad de manera constante y con propósito requiere planificación. No se trata de dar únicamente cuando sobra, sino de apartar intencionalmente una parte de nuestros ingresos para sembrar en la obra de Dios y en las vidas de otros. Un plan de diezmos y ofrendas con propósito nos ayuda a mantener la constancia y la claridad. Esto significa, primero, honrar a Dios con el 10% de nuestros ingresos como un acto de obediencia y reconocimiento de su señorío sobre nuestras finanzas. Segundo, establecer ofrendas adicionales dirigidas a apoyar proyectos, misiones o personas que el Señor ponga en nuestro corazón. Este hábito no solo transforma nuestras finanzas, sino que también moldea nuestro carácter. La generosidad abre puertas de bendición, no solo materiales, sino también espirituales y relacionales. Cuando sembramos con amor, confianza y propósito, participamos de un ciclo divino en el que Dios nos bendice para que podamos seguir bendiciendo. Así, cada semilla plantada se convierte en un testimonio vivo de su fidelidad y de la verdad de que, en el reino de Dios, dar siempre es ganar. Así como la generosidad nos enseña a soltar con confianza lo que tenemos, la perseverancia en la prueba nos enseña a mantenernos firmes cuando parece que no tenemos nada. En la vida cristiana, la adversidad no es un accidente, sino un escenario donde Dios pule nuestro carácter y fortalece nuestra fe. Santiago 1:2-4 nos exhorta con palabras que, a primera vista, parecen difíciles de aceptar. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Aquí descubrimos que las pruebas no son castigos, sino procesos de formación que nos preparan para recibir y sostener lo que Dios tiene para nosotros. La Biblia nos presenta ejemplos claros de hombres que perseveraron en circunstancias extremas. Job perdió su riqueza, su salud y a sus hijos, pero se mantuvo fiel al Señor y al final recibió una restauración multiplicada. José fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo y encarcelado injustamente, pero cada etapa difícil lo acercó más al cumplimiento del sueño que Dios le había dado. Pablo, desde la prisión, escribió cartas llenas de gozo y esperanza, demostrando que la verdadera libertad y propósito no dependen de las condiciones externas, sino de la comunión constante con Cristo. La adversidad forja nuestro carácter porque nos obliga a enfrentar nuestras debilidades, a depender más de Dios y a renunciar a soluciones rápidas que no provienen de Él. Las pruebas revelan lo que hay en nuestro corazón, si confiamos en su palabra o si nos dejamos dominar por el miedo y la duda. Cada momento difícil es una oportunidad para demostrar a nosotros mismos y al mundo que nuestra fe no es superficial, sino arraigada en la roca firme que es Cristo. Para perseverar en medio del desierto, necesitamos claves prácticas que nos ayuden a mantener el enfoque. Una de las más poderosas es la gratitud intencional. Dar gracias en medio de la prueba no significa negar el dolor, sino reconocer que Dios sigue siendo bueno y que su plan no ha cambiado. Otra clave es recordar las promesas de Dios y traer a la memoria las veces que Él nos ha sacado de situaciones imposibles en el pasado. También es vital rodearnos de personas que fortalezcan nuestra fe, que oren con nosotros y nos recuerden que no caminamos solos. La perseverancia no es simplemente aguantar el sufrimiento hasta que pase, es mantenerse activo en la fe mientras el proceso cumple su propósito. Significa seguir sembrando, sirviendo, orando y creyendo, incluso cuando los resultados no se ven todavía. Y cuando finalmente la prueba llega a su fin, no solo salimos de ella con la bendición en las manos, sino con un corazón más fuerte, una fe más profunda y una visión más clara del Dios que nunca nos dejó.
Así, cada prueba se convierte en un testimonio vivo de que la adversidad no nos derrota cuando caminamos con aquel que la usa para transformarnos y llevarnos a un nivel más alto en su propósito. Así como la perseverancia en la prueba nos fortalece y nos prepara para sostener las bendiciones de Dios, también nos recuerda que no fuimos llamados a guardar esa libertad solo para nosotros. El plan de Dios es que lo que recibimos se multiplique en otros, y este principio se aplica tanto a la vida espiritual como a las finanzas. Jesús dejó un mandato claro en Mateo 28:19-20, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Este llamado, conocido como la Gran Comisión, no es opcional, es la misión central de todo creyente. Multiplicar bendición implica compartir lo que hemos aprendido, no solo con palabras, sino también con ejemplo. Si Dios te ha llevado a experimentar libertad financiera y emocional, siguiendo principios bíblicos, tienes en tus manos una herramienta poderosa para inspirar y equipar a otros. Contar tu testimonio no es presumir de logros personales, sino exaltar la fidelidad de Dios y mostrar que su palabra es práctica y efectiva para transformar la vida en cualquier área. Para llevar tu libertad a otros, es importante tener estrategias claras. Una de ellas es identificar personas a tu alrededor que necesiten esperanza y guía, y acercarte con humildad para compartir tu experiencia. Otra es usar medios como reuniones en casa, estudios bíblicos, redes sociales o incluso conversaciones uno a uno para enseñar principios de mayordomía, generosidad y fe. Lo esencial es transmitir que la bendición no es producto de suerte o talento humano, sino del poder de Dios actuando en un corazón obediente. Un desafío práctico para poner esto en acción es crear un grupo de estudio sobre finanzas bíblicas. Este grupo puede reunirse semanal o quincenalmente, estudiar pasajes clave de la Escritura y discutir cómo aplicarlos a situaciones reales. Además, se pueden incluir ejercicios como elaborar presupuestos, practicar la oración estratégica por las finanzas y desarrollar planes de generosidad. De esta manera, no solo compartes conocimiento, sino que acompañas el proceso de transformación de otros, creando un impacto que trasciende lo individual y se extiende a familias y comunidades enteras. Cuando decides llevar tu libertad a otros, tu vida se convierte en un canal de multiplicación. Lo que Dios hizo en ti se replica en otros corazones, y la obra se expande más allá de lo que podrías lograr solo. Así, vives en plenitud el llamado de Jesús, experimentando el gozo de ver cómo las semillas que sembraste en obediencia germinan y dan fruto, no para tu gloria, sino para la gloria de aquel que te libertó y te envió. Has llegado hasta aquí, y eso ya te convierte en alguien especial. Muy pocas personas tienen la determinación, la paciencia y el compromiso para permanecer hasta el final de un mensaje como este. La mayoría se queda en la superficie, se distrae o se rinde a mitad del camino, pero tú no. Tú decidiste escuchar, reflexionar y dejar que cada palabra penetre en tu corazón. Y eso dice mucho de ti. Eres de los que buscan la verdad, de los que no se conforman con migajas, de los que quieren vivir conforme a la plenitud que Dios diseñó. Hoy hemos recorrido un camino profundo. Hemos identificado 7 hábitos que, según la Biblia, mantienen a una persona en la pobreza y hemos visto cómo romperlos con principios eternos. Aprendiste que gastar más de lo que ganas es atarte voluntariamente a una cadena que Dios nunca quiso para ti. Descubriste que postergar decisiones importantes es cerrar la puerta a oportunidades que Él preparó para tu bendición. Comprendiste que pensar en pequeño es negar, en tu interior, el potencial que el Creador ha puesto en ti.
Viste que confiar solo en tu fuerza de voluntad es como intentar navegar un océano inmenso con una barca sin velas, ignorando que el Espíritu Santo es tu viento constante. También entendiste que rodearte de influencias negativas apaga tu fe y tu visión, que vivir sin metas claras es caminar sin rumbo y que creer que el aprendizaje terminó es permitir que la mediocridad eche raíces. Luego profundizamos en cómo tu identidad es la semilla del cambio, en la importancia de la disciplina espiritual y económica, en la necesidad de una visión divina, en la fuerza de la comunidad de fe, en la oración estratégica, en la generosidad como siembra y en la perseverancia en la prueba. Finalmente, hablamos de llevar tu libertad a otros, multiplicando la bendición que has recibido. Pero ahora, después de este viaje, la pregunta que queda es, ¿qué vas a hacer con todo esto? La Biblia nos enseña que no basta con escuchar la palabra, hay que ponerla en práctica. Lo que aprendiste hoy no es para almacenarlo en la memoria como información, sino para vivirlo cada día como transformación. Si no lo aplicas, será como sembrar semillas en un terreno fértil y luego olvidarte de regarlas. El potencial está ahí, pero jamás dará fruto. Quiero que dejes un comentario para que yo sepa quiénes son los que han llegado hasta aquí, los que han demostrado con su atención y perseverancia que están listos para actuar. Comenta esta frase: elijo romper cadenas. Es corta, pero poderosa. Es una declaración de guerra contra los hábitos que te han limitado y una proclamación de fe en que Dios te ha llamado a libertad y abundancia. Cuando la escribas, sabré que eres de los que escuchan y actúan, y que formas parte de esa minoría que está dispuesta a dejar que la palabra de Dios les cambie la vida. Y ahora, quiero que reflexiones sobre algo. Vivimos en un mundo que alimenta la pobreza espiritual y material a través de la distracción, la conformidad y el miedo. Canales como este son como faros en medio de la oscuridad. No solo iluminan el camino, sino que también advierten de los peligros y guían hacia puerto seguro. Si no estás suscrito, pregúntate, ¿por qué no? Sería como encontrar un manantial en el desierto y decidir no volver a visitarlo. Es como ver un fuego encendido en una noche helada y no acercarte a calentarte. Si no te suscribes, estás eligiendo caminar solo, sin ese recordatorio constante que mantiene tu fe encendida. En cambio, si ya lo estás, si has decidido ser parte activa de esta comunidad, puedes sentirte orgulloso. Significa que has entendido que tu crecimiento espiritual no es un evento aislado, sino un proceso continuo. Estás invirtiendo en tu alma, en tu visión, en tu propósito. Has elegido mantener viva la llama y eso es digno de reconocimiento. Así que comparte este video. No lo guardes solo para ti. Piensa en alguien que necesite escuchar estas verdades, en esa persona que quizás esté atrapada en alguno de estos hábitos sin darse cuenta. Al compartirlo, no solo pasas un enlace, siembras una semilla que puede cambiar un destino. Porque igual que una chispa puede encender un bosque entero, una sola palabra puede encender el corazón de alguien y llevarlo a Cristo. Has llegado al final y ahora tienes en tus manos una responsabilidad. No vuelvas a vivir igual, no permitas que este mensaje se apague en tu memoria. Revísalo, medítalo y aplícalo, porque la verdadera victoria no es llegar hasta el final de este video, sino empezar hoy a caminar en la libertad que Dios ya ha comprado para ti. Recuerda, elijo romper cadenas. Escríbelo, vívelo y compártelo, porque esa será la señal de que has entendido que tu vida no está destinada a la escasez, sino a la abundancia de propósito que solo Cristo puede dar.